entre estudiantes y redes. Hola, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Coordinación de Servicios Estudiantiles, el Programa de Derivación de Apoyos de Salud Emocional al Estudiante y el Grupo de Servicio Social entre Estudiantes y Redes presenta el día de hoy el programa Imaginar el futuro en tiempos de crisis climática. El objetivo es abordar las crisis desde una perspectiva política y social e invitar a los radioescuchas a reflexionar sobre ella e imaginar soluciones a la situación actual. Y ahora comencemos. Adelante. Hola y gracias por escucharnos una vez más. El día de hoy vamos a hablar sobre la crisis climática, qué es y cómo nos afecta y por qué merece nuestra atención. Impulsada por la actividad humana, por un modelo de producción basado en el consumo desenfrenado y el uso irracional de los recursos, la crisis climática pone en peligro la seguridad alimentaria, la salud y la supervivencia de todas las especies, incluida la nuestra. En México, las señales del cambio son alarmantes. En los últimos 50 años, la temperatura promedio ha aumentado cerca de 0.85 grados por encima de la norma climatológica. En la Ciudad de México, el incremento llega a casi 4 grados centígrados. Los patrones de lluvia también se han transformado. En lugares como Motocintla, Chiapas y Ciudad Juárez, Chihuahua, las tormentas intensas son cada vez más frecuentes, mientras que las sequías prolongadas castigan al norte del país. Entre 2015 y 2039 podría disminuir la precipitación anual entre un 10 y 20%. Los glaciares del Pico de Orizaba, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que durante siglos fueron fuentes vitales de agua, ya muestran una reducción acelerada en su extensión. Y con el aumento de la temperatura, los incendios forestales se vuelven más comunes, acelerando la pérdida de bosques y vegetación. Estas transformaciones impactan el medio ambiente y afectan directamente a nuestro cuerpo y nuestra mente. La mala calidad del aire incrementa las enfermedades respiratorias, mientras que los cambios de temperatura y humedad favorecen la expansión de vectores que transmiten dengue, malaria y zika. A la vez, el estrés y la incertidumbre ecológica incrementan la ansiedad y depresión en comunidades vulnerables, generando una nueva forma de malestar, la ecoansiedad. La agricultura, sostén de millones de mexicanos, también se ve afectada. Los cultivos de maíz, caña de azúcar, sorgo, trigo, arroz y soya podrían reducir su rendimiento entre un 5 y un 20% en las próximas décadas y hasta 80% para finales del siglo. Estados como Jalisco, Guerrero, Michoacán y Colima podrían perder cerca del 40% de su producción de maíz de temporal, poniendo en riesgo la alimentación y la economía rural. México cuenta con un marco normativo sólido. En 2012 se convirtió en el primer país en desarrollo con una ley general de cambio climático. Sin embargo, la magnitud del problema exige más que leyes, requiere conciencia, cooperación y acción inmediata. Esta crisis impacta en grados de temperatura y porcentajes de lluvia y también en la salud de nuestros pulmones, la estabilidad de nuestras emociones y la esperanza de las generaciones que vienen. La crisis ecológica actual es un capítulo del futuro, es el presente que respiramos, el suelo que pisamos y el desafío más grande de nuestra historia. Muchas gracias, Ernesto. Es un gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy estaremos hablando de un tema conocido, pero sin embargo muy poco tomado en cuenta: el cambio climático que vivimos hoy en día. Para comenzar con este tema, primero debemos saber qué es el cambio climático. Pues bien, de acuerdo a las Naciones Unidas, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas. Pero se sabe que desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático. Esto debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como es el carbón, el petróleo y el gas.
La quema de estos combustibles genera emisiones de gases de efecto invernadero. Este efecto lo que hace en la Tierra es que actúa en ella como si fuera una manta que cubre la Tierra, atrapando cada vez más el calor y así elevando la temperatura. Es como si nosotros estuviéramos en la playa completamente cobijados con un edredón. Sofocante, ¿no? Pues esa misma sensación es la que siente la Tierra cuando se queman estos combustibles. Los principales gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos vienen del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes importantes de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. Actualmente ya podemos ver los efectos del cambio climático, por ejemplo, la pérdida del hielo marino, el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo, el aumento del nivel del mar y las olas de calor más intensas. Si te preguntas, ¿esto puede afectar directamente nuestra salud? Pues la respuesta es que sí, y de hecho ya lo hace hoy en día. El cambio climático puede afectar a nuestra salud, a la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. Condiciones como el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada han avanzado hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse y las prolongadas sequías están creando un riesgo de hambruna. La Organización Panamericana de la Salud advierte que la salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos como las olas de calor, sequías, tormentas fuertes y aumento del nivel del mar e impactos indirectos como enfermedades de las vías respiratorias y las transmitidas por vectores como la malaria y el dengue, inseguridad alimentaria y del agua, desnutrición y desplazamientos forzados. La alteración de los hábitats provoca la desaparición de especies y la pérdida de biodiversidad, afectando el equilibrio natural del planeta. Hola, es un gusto volverles a saludar y como siempre, sean ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión. Como ya lo habló mi compañero Ernesto y mi compañera Diana, hoy hablaremos acerca de un tema urgente, la crisis climática. Pero desde mi punto yo no les quiero hablar del problema en sí, sino de algo aún más inquietante, su negación. Y cada que hablamos de estos temas importantes, tendríamos que hacernos una pregunta clave. ¿A quién en realidad le sirve que no afrontemos este problema? Bueno, la crisis climática no es un escenario del futuro, es una realidad presente que nos está afectando día a día. En el futuro se podría agravar más si no actuamos pronto. Olas de calor más intensas, sequías prolongadas, incendios forestales, huracanes más destructivos. Todo esto está ocurriendo ahora. Sin embargo, hay quienes insisten en minimizar o negar lo que está pasando. Pero después de lo que les acabo de mencionar, ¿hay quienes realmente quieren negar algo tan evidente y tan grave? Pues la respuesta es simple y clara. Detrás de todo esto hay intereses. A las grandes industrias altamente contaminantes les beneficia que el problema no se enfrente. Empresas relacionadas con combustibles fósiles, por ejemplo, han obtenido enormes ganancias durante décadas. Reconocer la gravedad de la crisis climática implicaría cambios profundos, regulaciones más estrictas, inversiones en energías limpias y en muchos casos pérdidas económicas para estos sectores, que en este caso es lo que menos quieren. También hay intereses políticos si lo queremos ver así.
A algunos gobiernos o actores políticos les resulta conveniente restarle importancia al problema para evitar decisiones impopulares o costosas en el corto plazo. Y no podemos olvidar la desinformación. A través de redes sociales o medios pocos confiables se difunden dudas, mitos y teorías que confunden a la población. Esto genera incertidumbre y retrasa la acción colectiva, que es muy importante hablando de estos temas. Entonces, la negación no es casual, es en muchos casos una estrategia, porque mientras dudamos, mientras discutimos si el problema es real o no, el tiempo pasa. Y ese tiempo es crucial. Cada año sin acción agrava la crisis, cada decisión pospuesta aumenta las consecuencias. Pero aquí viene lo importante. Reconocer esto nos da poder. Saber que la negación beneficia a ciertos intereses nos permite cuestionar, informarnos mejor y exigir cambios. Y aparte de exigir cambios, también tenemos que poner de nuestra parte. Y cuando hablo de poner de nuestra parte, es importante que nos detengamos unos minutos para pensar cómo es que el afrontar esta responsabilidad implica compartirla. Por ejemplo, los gobiernos, las empresas y, como ya lo dije, nosotros como ciudadanos. En este caso, a nosotros como ciudadanos nos correspondería informarnos, reducir nuestro impacto y, sobre todo, no caer en la indiferencia y en la desinformación. La crisis climática no necesita más dudas, necesita acción. Y la próxima vez que escuches a alguien negar el problema, pregúntale, ¿a quién le conviene que no lo haga? Bueno, muchas gracias por escuchar y para continuar con este espacio, los dejo con mi compañera Jos. Gracias. Soy Jos y en este espacio les estaré dando recomendaciones de películas que hablen de nuestro tema principal, empezando por proponerles una película que tuvo 4 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Guión Original, Montaje y Banda Sonora. Se trata de No mires hacia arriba, protagonizada por el famoso Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Esta película se estrenó en 2021 por medio de la plataforma Netflix. La trama comienza cuando una estudiante de astronomía descubre un cometa gigante en curso de colisión con la Tierra. Esta catástrofe inminente podría acabar con toda la vida en el planeta. Alarmados, se dirigen a la NASA y luego a la Casa Blanca para informar a la presidenta. Sin embargo, la presidenta Orlean, preocupada más por su imagen pública y las próximas elecciones primarias, decide mantener la información oculta y posponer cualquier acción. Este rechazo obliga a Kate y Randall a buscar el apoyo de los medios de comunicación y las redes sociales, tratando desesperadamente de alertar al público y conseguir que tomen en serio la amenaza del cometa. A medida que intentan convencer a la población de la gravedad de la situación, se enfrentan a la desconfianza general y la indiferencia política. El recorrido de Kate y Randall por programas de televisión, entrevistas y redes sociales refleja la dificultad de transmitir un mensaje crucial en una era dominada por la desinformación y el entretenimiento superficial. Otra película que habla sobre el cambio climático y que la mayoría, o si no es que todos conocen, es la de Wall-E, una película animada que diseñó Pixar en el 2008. Es un pequeño robot compactador de basura que se encuentra solo en una tierra contaminada y solitaria. Poco después llega Eva, una avanzada sonda enviada para encontrar vida, el cual Wall-E se enamora de ella. En cuanto Wall-E y Eva encuentran una plantita dentro de un zapato, deciden viajar al espacio a convencer a la humanidad sedentaria a regresar y poder salvar el planeta. Estas películas se me hacen interesantes porque tocan varios temas importantes que comúnmente se ven en la vida real, como el tema político, que cuando se da algún problema fuerte en el país, lo primero que hace el gobierno es querer taparlo con entretenimiento como un intento de distracción para que el país no se entere de lo que realmente está pasando. También tocan un tema muy cautivador, que es el sedentarismo.
Este asunto nos desvía un poco de nuestro motivo principal, pero siento que es un punto notable que no debería darse por desapercibido, ya que si nos ponemos a hacer memoria por un momento, podríamos recordar que México ocupa actualmente el 8º lugar a nivel mundial en obesidad infantil y uno de los principales contribuyentes es el sedentarismo, o sea que se carece de movimiento o actividad física suficiente, recordándonos también que si no empezamos a cuidar nuestro entorno, lo podríamos perder completamente y nuestro futuro podría verse dañado tal y cual nos muestra la película de Wall-E. Hoy quiero hablar de algo, aunque no siempre vemos directamente, lo estamos viendo todos los días. Los futuros que nos robaron. Cuando hablamos del cambio climático, muchas veces pensamos en algo lejano, en osos polares o en glaciares derritiéndose. Pero en realidad, en México ya estamos viendo sus efectos. Y no solo en la naturaleza, sino en nuestras vidas, en nuestras oportunidades y en lo que esperábamos del futuro. Hace algunos años, las estaciones del año eran más predecibles. Sabíamos cuándo iba a llover, cuándo hacía frío o cuándo venía el calor. Hoy eso ha cambiado. En muchas partes del país, el calor es más intenso y dura más tiempo. Las olas de calor no solo son incómodas, también son peligrosas, sobre todo para niños, personas mayores y quienes trabajan al aire libre. Por otro lado, también están las lluvias. En algunos lugares llueven menos, provocando sequías que afectan al campo y a quienes dependen de él para vivir. En otros, las lluvias son tan intensas que causan inundaciones, pérdidas de casas, cosechas y hasta vidas. Es decir, el clima ya no es estable y eso genera incertidumbre. Y aquí es donde entra la idea de los futuros que nos robaron. Porque no solo estamos hablando de cambios en el clima, sino de oportunidades que poco a poco se van perdiendo. Por ejemplo, muchas comunidades rurales ven cada vez más difícil sembrar como antes. Esto no solo afecta su economía, sino también su forma de vida, sus tradiciones y su identidad. También afecta a las ciudades. El acceso al agua es cada vez más complicado en algunas zonas de México. Lo que antes parecía un recurso seguro, hoy se vuelve incierto. Y eso impacta directamente en nuestra calidad de vida. Además, el cambio climático también tiene efectos en la salud. El aumento de temperaturas favorece enfermedades, complica condiciones respiratorias y aumenta el estrés en las personas. Todo esto, poco a poco, va moldeando un futuro más difícil del que imaginábamos. Pero quizá lo más fuerte de todo esto es que no todos lo viven de la misma manera. Las personas con menos recursos son quienes más sufren las consecuencias. Ellos son quienes tienen menos herramientas para adaptarse, menos acceso a servicios y más vulnerabilidad. Esto hace que el cambio climático también sea un problema social, no solo ambiental. Entonces, cuando decimos que nos robaron el futuro, no es una exageración, es una forma de reconocer que muchas de las cosas que dábamos por seguras, como el clima estable, el agua, la seguridad alimentaria, ya no lo son. Sin embargo, también es importante decir que no todo está perdido. Hablar de esto no es solo para preocuparnos, sino para tomar conciencia, porque aunque hay daños que ya no se pueden revertir, todavía hay muchas cosas que sí podemos cambiar, desde nuestras acciones individuales hasta exigir decisiones más responsables a nivel social y político. Cuidar el agua, reducir residuos, informarnos, participar, puede parecer acciones pequeñas, pero juntas tienen impacto. Y sobre todo, ayudan a recuperar, aunque sea poco a poco, ese futuro que parecía perdido. El cambio climático en México no es algo del mañana, es algo del presente. Está en el calor que sentimos, en el agua que falta, en las lluvias que sorprenden y en las vidas que cambian. Y si bien es cierto que hay futuros que ya nos fueron arrebatados, también es cierto que aún estamos a tiempo de defender lo que tenemos.
Muy bien, ahora hablaremos sobre cómo sería imaginar un futuro distinto, soluciones y propuestas. Después de todo lo que hemos escuchado, puede parecer que el panorama es devastante y desalentador, pero aquí es donde entra una idea muy importante. El futuro no está completamente escrito. Imaginar un futuro distinto no es solo un ejercicio de optimismo, sino de una necesidad. Cuando llegamos a hablar de dar soluciones, el cambio climático muchas veces se piensa en grandes decisiones, o de gobiernos, o de empresas. Y sí, sabemos que todo eso es fundamental. Pero también es importante entender que el cambio empieza desde los diferentes niveles. Pongamos un ejemplo. A nivel individual, podemos hacer cosas que, aunque parezcan muy pequeñas, tienen un impacto grande y real, como reducir el consumo de los plásticos, el ahorrar agua, usar más el transporte público o compartir el coche. También es bueno consumir productos locales y ser más consciente de lo que llegamos a comprar, porque no solamente se trata de cambiar los hábitos, también se trata de estar informados, de saber cuestionarnos e incluso de preguntarnos de dónde viene cada producto que utilizamos, el cómo lo utilizamos y el cómo se produce. Y obviamente todo esto qué impacto tiene en el medio ambiente. A nivel colectivo, todas estas acciones todavía son más poderosas porque exigir políticas públicas más responsables o llegar a tener iniciativas sustentables puede ayudar a que nuestra participación como comunidad llegue a generar grandes cambios, incluso unos cambios enormes. También es importante hablar de la innovación. Hoy en día hemos visto que existen alternativas como las energías renovables, la agricultura y las tecnologías, que estas nos ayudan a reducir el impacto ambiental. Pero aquí es donde vemos que el problema no solo es la falta de soluciones, sino la falta de implementación y el compromiso. Que no podemos olvidar en la educación es el informar, el compartir y el saber cómo generar esa conciencia en otras personas, porque todo esto puede ayudar a tener un impacto múltiple, porque mientras más personas entiendan toda la gravedad del problema, obviamente más presión habrá para tener estas herramientas bases para poder actuar correctamente. Imaginar un futuro distinto también implica cambiar la forma en la que vemos el mundo. Pensar con lógica de un consumo excesivo a uno de cuidado y equilibrio, porque se trata de regresar al pasado, sino de construir un futuro, y que ese futuro sea más justo, más sostenible y más consciente. Y aunque es cierto que ya hay consecuencias que no vamos a poder revertir, también es cierto que todavía estamos a tiempo de decidir qué tipo de futuro queremos. Porque al final, el cambio climático no solo será una crisis ambiental, también es una oportunidad para replantearnos el cómo queremos vivir y el cómo queremos dejar a todas las siguientes generaciones. La crisis climática es una alteración del medio ambiente y además es un proceso sistémico que involucra transformaciones profundas, tanto en la atmósfera, los océanos y los ecosistemas, como en estructuras sociales, económicas y políticas que organizan la vida contemporánea. Así es, Teresa. El cambio climático ya no es una advertencia lejana ni una idea abstracta. Es una realidad que estamos viviendo todos los días. Está en el calor que sentimos, en la escasez del agua, en los cambios inesperados del clima y en cómo eso genera condiciones de vida cada vez más difíciles para millones de personas. Susana, como pudimos ver a lo largo de este programa, la evidencia científica acumulada durante décadas muestra un aumento sostenido de la temperatura global, y este aumento está asociado principalmente a la concentración de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, resultado de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los modelos de producción intensiva. Este aumento de temperatura modifica el clima en términos abstractos e intensifica fenómenos como sequías prolongadas, eventos extremos, pérdida de la biodiversidad, acidificación de los océanos y alteraciones en ciclos del agua, lo que impacta directamente en la seguridad alimentaria, la salud y las condiciones de vida de millones de personas.
A lo largo de este programa entendimos que esta crisis no es solo ambiental, sino también social, económica y profundamente humana. Afecta nuestra salud, nuestra alimentación, nuestras emociones y sobre todo nuestras oportunidades de futuro. Es que estos efectos no se distribuyen de manera uniforme, sino que afectan con mayor intensidad a comunidades que históricamente han tenido menos responsabilidad de la generación del problema. Y esto evidencia que la crisis climática también es una crisis de desigualdad y de justicia. Desde esta perspectiva, el colapso deja de entenderse como un escenario futuro distante y se reconoce como una serie de procesos que están transformando territorios, economías y formas de vida. Es cierto, no todos enfrentamos sus consecuencias de la misma manera. Las comunidades más vulnerables son quienes más resienten sus efectos, lo que nos obliga a hablar de justicia y responsabilidad compartida. Nos toca imaginar el futuro de manera distinta para abrir posibilidades dentro de un contexto marcado por la incertidumbre, pues pensar en soluciones implica reconocer la necesidad de las transiciones energéticas basadas en fuentes renovables, la protección y la restauración de ecosistemas clave y el rediseño de sistemas urbanos de consumo. También nos queda claro algo muy importante. Hay que hacer caso al llamado de atención que es la crisis climática. Cuestionémonos la forma en la que vivimos, consumimos y nos relacionamos con el planeta. Dejemos de ser espectadores y pasemos a convertirnos en parte de la solución. Tienes razón, crear políticas públicas que integren el conocimiento científico con las realidades sociales implica cuestionar los modelos de desarrollo actuales, modelos que priorizan el crecimiento económico por encima de la sostenibilidad y el bienestar colectivo. En este sentido, la acción individual, aunque relevante, resulta insuficiente si no se articula con procesos colectivos, estructurales, que transformen las condiciones de fondo de la crisis climática. Sí, hay daños que ya no se pueden revertir. Sí, hay futuros que se han visto afectados, pero estamos a tiempo de decidir qué tipo de futuro queremos construir. Desde pequeñas acciones cotidianas hasta la exigencia de cambios más grandes, cada decisión cuenta. Así el futuro no aparece como un destino fijo, sino como un campo de disputa que depende de las decisiones que se tomen en el presente y de la capacidad de imaginar y de construir alternativas que respondan a la complejidad del momento actual, de manera informada y crítica, profundamente comprometida con todas las formas de vida. Imaginar un futuro distinto no es ingenuo, es necesario, porque cuando somos capaces de imaginar alternativas, podemos empezar a construirlas. Hoy, más que nunca, necesitamos información, conciencia y acción. Necesitamos no perder la capacidad de imaginar esperanza en medio de la crisis. El futuro no está escrito, y lo que hagamos hoy definirá lo que viene mañana. Es así como hemos llegado al final del programa Imaginar el futuro en tiempos de crisis climática, esperando que en este hayan podido encontrar un espacio de reflexión y lo hayan disfrutado. Queremos agradecerles su atención y hacerles saber que su compañía es lo que hace que este espacio sea tan especial y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor día a día. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, @estudiantes y redes CSEUACN. Los esperamos en la siguiente emisión de Entre Estudiantes y Redes, el día 1 de junio a las 16 horas. Muchas gracias y hasta la próxima.